Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver las operaciones vectoriales. Este tema es muy importante porque es un grupo de operaciones que nos van a poder permitir generar nueva información y generar análisis importantes en el contexto de los sistemas de información geográfica. Lo primero que tenemos que considerar son lo que le podemos medir a las entidades que podemos manejar en los SIGs. Ya sabemos que podemos trabajar con puntos, líneas y con polígonos. A los puntos en realidad pues no hay la geometría que les podemos medir es nada más la localización, que está dada por un par de coordenadas XY. A las líneas les podemos medir la longitud, ¿no? Y a los polígonos les podemos medir dos cosas, el perímetro y el área. Y bueno, ya teniendo esto como contexto, vamos a empezar a ver cuáles son las zonas cuáles son las operaciones vectoriales principales. En primer lugar tenemos que tenemos el buffer o zona de influencia, y estos se generan a partir de puntos, líneas y polígonos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer caso vamos a hablar de un buffer a partir de un punto. Y bueno, aquí el ejemplo tradicional o bueno, muy clásico es la ubicación de una antena, ¿no? Entonces podemos tener aquí una antena y a partir de esa antena podemos generar un área de influencia y podríamos saber a cuántas personas puede tener acceso, por ejemplo, esta señal, ¿no? La señal emitida por esa antena. Por otro lado, podemos también tener otro ejemplo, que tengamos aquí una estación meteorológica, y a partir de esa estación meteorológica podríamos ver cuál es su área de influencia, ¿no? Es decir, el área que puede captar los datos y se pueden concentrar en este punto. Ahora, esta zona de influencia a partir de puntos se puede realizar a partir de los puntos, o bien el área que ejerce influencia de fuera hacia el punto. Respecto a las líneas, que también podemos calcular zonas de influencia, por ejemplo, tenemos los derechos de vía, ¿no? Los derechos de vía, que tenemos aquí una corriente superficial, y a partir de la corriente podemos determinar cuál es el derecho de vía, es decir, los lugares donde pues no se pueden realizar ciertas actividades. Estos derechos de vía pues para líneas también se podrían calcular para carreteras, por ejemplo, ¿no? Ahora, para los polígonos pues también tenemos un polígono, y a partir del polígono podemos determinar un área de influencia hacia el exterior o hacia el interior de este polígono. Podría ser que tengamos un polígono que represente a un volcán, y pues a partir del volcán podríamos determinar cuál es el área de influencia para que si en algún momento el volcán hiciera erupción, podríamos conocer el área que podría afectar esta erupción. Entonces ya básicamente es lo mismo con los puntos, con las líneas y con los polígonos. Y en ArcMap este grupo de operaciones se encuentran aquí en el menú Geoprocessing, ¿no? Entonces aquí tenemos en primer lugar el buffer. Cuando hacemos un buffer tenemos que decirle cuál es el elemento de entrada, que ya vimos que pueden ser puntos, líneas, polígonos, y lo siguiente que tendremos que hacer es determinar la distancia a partir de la cual se va a generar el área de influencia. En este caso, por ejemplo, yo aquí puse 500 metros, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado en las unidades que vamos a utilizar. Y la otra cosa en la que tenemos que tener cuidado es aquí en el tipo de disolución, que aquí dice que puede ser ninguna, puede ser toda, o a partir de una lista. Y esto, bueno, ahorita vamos a ver a qué refiere, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a hacer aquí un buffer para ejemplificar esos tres elementos. Voy a hacer un buffer. Bueno, primero les voy a enseñar cómo es el shape de puntos a partir de los cuales yo voy a hacer un buffer.
Bueno, aquí algo importante es que en la ayuda nos dice qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, aquí en el input pues son 3 puntos. Y aquí si yo le digo que en el tipo o sea, de que lo disuelva, si le digo que en ninguno, entonces me va a sobreponer las áreas de influencia de estos 2 puntos, por ejemplo. Si yo le digo que disuelva las áreas de influencia, entonces me va a generar polígonos de este tipo. Por eso es importante la sección de la ayuda, ¿no? Porque a través de estos ejemplos nos muestra cómo va a ser el resultado. Y bueno, ya se trabó mi computadora. Ok, entonces tengo estos puntos y voy a generar áreas de influencia a partir de ellos. Primero voy a mostrarles aquí qué es lo que tengo en la tabla de atributos, y me dice que estos datos son de una carta topográfica, entonces me dice que son edificaciones. En realidad es que ahorita para fines del ejemplo no importa, pero sí quiero que vean qué es lo que tiene la tabla de atributos. Entonces en el input van a ser los puntos, que dijimos que también podrían ser líneas o polígonos. En la distancia a partir de la cual voy a generar las áreas de influencia, le voy a decir que sean 700 metros. Es muy importante que cambiemos aquí las unidades. Y finalmente en este momento le voy a decir que no me genere, que no me disuelva las áreas de influencia, para que veamos qué es lo que pasa. Pues como no le dije que las disolviera, va a sobreponer las áreas de influencia de cada uno de los puntos. Eso para fines de análisis me parece que no sirve mucho, pero pues dependerá del objetivo de lo que estemos haciendo. Entonces aquí vemos que me genera, ¿no? A partir de este punto me generó, voy a hacer un zoom, me generó o sea, aquí por cada punto que yo tenga en la tabla de atributos, que en este caso tengo 17, voy a tener 17 polígonos, ¿no? Entonces si yo aquí selecciono algo en la tabla de atributos, ¿se acuerdan? Se selecciona también en la vista del mapa, ¿sí? Entonces yo voy a tener 17 círculos que tienen un radio de no me acuerdo de cuántos metros eran, 700 metros creo, ¿sí? Entonces pues vemos. Ahora vamos a ver qué pasa si yo le digo cuando haga el buffer, cuando haga el área de influencia, si yo le digo que sea que lo disuelva, que disuelva las diferencias. Entonces me va a generar solamente un polígono, ¿no? Un polígono que disuelve, en realidad es que se dan cuenta que es como este, pero aquí me generó 17 polígonos. Un polígono, un área de influencia para cada punto. Cuando yo le pido que disuelva el contorno, entonces ya no me va a generar 17 polígonos, sino que me va a generar un polígono que disuelve todos estos 17 al interior, ¿sí? Entonces eso va a depender. Ahora les quiero mostrar que si yo, por ejemplo, si yo mido de este punto hacia el radio de esa circunferencia, pues va a medir los aproximadamente, aquí está en decimal de gris, quiero en metros. Si yo mido de aquí a aquí, bueno, por la imprecisión de la medida, pero pues aproximadamente sí es el radio de esos 700 metros que yo le dije, que a partir de los cuales trazará el área de influencia.
Ok, entonces ya vimos el buffer. Por ejemplo aquí, ¿no? Aquí le dije que disolviera, o sea, aquí generé un buffer a partir de estos puntos y le pedí que disolviera los datos al interior, ¿no? Ok. Después tenemos las operaciones de solape y la primera es el recorte o el clip. El recorte o el clip es extraer una sección de datos a partir de otra, ¿no? Tenemos aquí en este caso este rectángulo que podría ser, por ejemplo, un mapa de uso del suelo, y aquí tendríamos, por ejemplo, un polígono de un límite municipal. Entonces yo le podría pedir que extraiga el uso de suelo solamente de este polígono, que podría ser una cuenca o podría ser un municipio, etcétera, ¿no? Entonces yo puedo extraer polígonos. A partir de polígonos yo puedo extraer los puntos que están al interior de este polígono, las líneas que están al interior de este polígono, y los polígonos que están al interior de otros polígonos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo el estado de Sonora con sus municipios, y entonces yo tengo aquí una tabla de atributos, que donde tengo el nombre del municipio, la clave, el nombre del municipio, etcétera, ¿no? Entonces luego yo tengo aquí un círculo que podría ser algo arbitrario, pero yo le pido que extraiga solamente los municipios que están al interior de este círculo rojo. Entonces lo que voy a obtener es este resultado, pero aquí lo que me interesa que vean es que estos datos que están asociados a este polígono, o sea, si yo le diera clic a este polígono, me mostraría los datos, por ejemplo, de población, pero me diría que es la superficie en kilómetros y hectáreas de todo el polígono del municipal, no solamente esta parte. Esto se recalcularía hasta que yo vuelva a calcular otra vez la geometría, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se hace aquí. Entonces yo tengo esta capa que se llama terreno sujeto a inundación. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera extraer solamente los terrenos sujetos a inundación de esta área, podría ser, no sé, por ejemplo, el área de un proyecto para una manifestación de impacto ambiental, y entonces yo quisiera extraer solamente los polígonos sujetos a inundación dentro de mi área de interés, tendría que hacer un clip, ¿no? Entonces me voy otra vez a Geoprocessing, clip. Aquí en el clip también tengo la opción de que me diga la ayuda, ¿no? En el input, para que se acuerden, va el shape, que es más grandote. En el clip feature va a partir del cual va a ser el nuevo límite que queremos extraer, y en el output pues es el resultado que vamos a obtener. Entonces en este caso el que va arriba es el terreno sujeto a inundación, porque es el que tiene mayor área, es el que queremos recortar. Entonces este va aquí, en clip feature va este, y ok. ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser un shape que tenga solamente los polígonos que están al interior de este otro polígono. Como les decía, el clip podría ser que tuviera puntos. Caray, ¿por qué no? Porque tal vez... Ok, voy a ver qué pasa con esto es común, no tiene un sistema de coordenadas definido, y este está en UTM 11 Norte. Entonces voy a asignar, que aquí en apariencia están en la misma proyección, puede ser que no estén en la misma proyección, como acabamos de corroborar, pero eso lo comprobamos fácilmente desde las propiedades de cada uno de los shapes, y podemos corroborar que estén en el mismo sistema de coordenadas. Bueno, entonces me voy aquí en Data Management Tools, proyecciones, Define,
entonces le digo que es este, y el sistema es este. Ok, entonces ahora voy a intentar hacer el clip. Vemos que arriba va el shape de terreno sujeto a inundación y abajo va el límite a partir del cual quiero extraer. Sí. Ok, bueno, voy a eliminar este, voy a quedar con este. Voy a generar un editing de este. Esto que estoy haciendo es solamente para generar un nuevo límite a partir del cual voy a hacer el ejemplo. Entonces le voy a decir stop editing, sí, y el último polígono le voy a decir data export zona de estudio. Ok, sí. Y de este voy a eliminarlo. Tenemos continuación. Voy a eliminar este editing, sí. Ok. Bueno, aquí en este que se llama zona de estudio voy a insertar una columna que se llama tipo texto. Okay. Entonces este límite tiene un campo que se llama zona de estudio. Okay. Y estos polígonos que están al interior son los polígonos sujetos a inundación, que dice terreno sujeto a inundación. Okay. Entonces voy a hacer ahora sí el clip. Arriba van los terrenos sujetos a inundación y abajo va zona de estudio. Entonces ahora sí voy a hacer mi ejemplo. Tengo estos terrenos sujetos a inundación que están dentro de mi zona de estudio. ¿Okay? Entonces así me puedo quedar solamente con lo que quiero dentro de mi área de estudio. Estos serían los terrenos sujetos a inundación dentro del área que estoy estudiando. Ahora vamos a ver qué pasó a nivel de las tablas. Teníamos, acuérdense, como de entrada dos tablas. Uno que es el shape del polígono verde, que en los atributos solamente sé que se llama zona de estudio. Y tengo otros, el otro input son los terrenos sujetos a inundación, que ya vimos que en los atributos dice terreno sujeto a inundación, y tengo original 29 polígonos, que son el total que estoy viendo aquí. Ahora, ¿cuál es el resultado? Los que están en rojo. Y entonces en mi tabla de atributos voy a tener solamente 12, que fueron los que estuvieron dentro de mi zona de estudio, y voy a tener las características o los atributos del shape de entrada de este que se llama terreno sujeto a inundación, pero
ahora sé que solo son los que están dentro de mi área de estudio, ¿no? El atributo de zona de estudio no pasa a este shape, al nuevo, al que ya está cortado, porque pues no es el objetivo. Ahorita vamos a ver otras operaciones donde sí se combinan los atributos de las dos de los dos shapes. Ok, entonces así se hace el clip. Ahora la intersección y la unión, ¿no? Aquí como vemos, la intersección es solamente lo que tienen en común dos shapes, y la unión es la unión del shape A más el shape B. Eso en un ejemplo. Entonces, por ejemplo, vamos a tener este mismo de zona de estudio y terreno sujeto a inundación. Si yo le digo que me haga una intersección, entonces me va a dar el área que coincide tanto del primero como del segundo shape. Entonces voy a meter aquí los dos y vamos a ver cuál va a ser el resultado. Nos va a dar como resultado solamente lo que intersecta, que en este caso pues va a ser este que se llama, van a ser lo mismo, gráficamente va a ser lo mismo que si hubiéramos hecho un clip, pero vamos a ver qué pasa a nivel de las tablas. Aquí dice que es la intersección. Voy a apagar estos y me voy a quedar con el resultado, que sería este que dijimos que gráficamente sería lo equivalente a hacer un clip, pero no es lo mismo, porque vamos a ver qué pasa en las tablas. En las tablas tenemos los atributos del primer shape, del que se llama terreno sujeto a inundación, pero también tenemos los atributos del segundo shape, que fue este de zona de estudio. Entonces ahora tengo esos mismos 12 polígonos, pero con los atributos de ambas tablas, pero la característica es que nos va a dar solamente donde coinciden espacialmente la intersección de estos dos polígonos. Ahora, si yo hago una unión, de este y de este shape, el output va a ser el área de los dos shapes. Pues bueno, la diferencia entre la unión y la intersección es que en la unión me va a dar los dos shapes, ¿sí? Aquí ya vimos, y en la intersección me va a dar solamente lo que intersecta espacialmente. Entonces aquí tenemos el shape de entrada 1, que es el de terrenos sujetos a inundación, con el de zona de estudio, pero son dos shapes diferentes. Cuando yo hago la unión, ya van a estar en el mismo. Entonces, si yo veo la tabla de atributos de aquí, tengo 29 polígonos. 29 polígonos, y aquí en zona de estudio yo tengo un polígono. Ahora, ¿cuál va a ser mi tabla de atributos de aquí? Pues aquí voy a tener 30 polígonos, ¿no? Y voy a tener los atributos tanto de la capa de terreno sujeto a inundación como el de zona de estudio. Este, que es diferente, es porque es el que se llama zona de estudio, es este, pero es el que no coincide, el que no tiene intersección, o sea, no es el que está dentro de aquí, es el que está fuera, el que no coincide con terreno sujeto a inundación. Los que sí coinciden con terreno sujeto a inundación son los que siguen, que tienen tanto los atributos de este shape como los atributos de este shape, ¿sí? Aquí no tiene el atributo de terreno sujeto a inundación, porque sería esta área lo que está fuera de estos polígonos, que sí son los de terreno sujeto a inundación. Yo creo que si hacen más ejemplos se podrán entender mejor. Entonces, bueno, aquí un poco el tip que les doy es que vean lo que pasa con las operaciones gráficas durante el desarrollo de las siguientes prácticas, lo que pasa al interior y lo que pasa gráficamente y lo que pasa al interior de la tabla de atributos, ¿sí? Ok, entonces ahora vamos con el merge y con dissolve. Para hacer el merge, la condición que yo necesito es que
los shapes tengan continuidad espacial, ¿no? Es decir, yo no podría hacer un merge de un shape que esté moradito con un shape que estuviera bueno, esta es Acapulco, es la bahía de Acapulco y son AGEPs periurbanas. Entonces yo no podría hacer un merge de AGEPs de Acapulco con AGEPs de Tijuana, ¿no? Pues bueno, aquí tengo dos, y yo apago este, o sea, sí cumple con la condición de la contiguidad espacial, y entonces puedo hacer un merge, y cuando yo haga un merge, el resultado pues van a ser, ya no voy a tener dos shapes, voy a tener uno con el total de las AGEPs. Entonces en el shape que se llama AGEPS 2 tengo 12 polígonos, y en el shape que se llama AGEPS 3, esto ya tenemos, okay. En el que se llama AGEPS 3 tengo 6, entonces 12 más 6 tengo un total de 18 polígonos, ¿sí? Ahora, que sería estos dos, ¿no? Si yo apago estos dos, este sería el resultado del merge. Ahora, para hacer finalmente para hacer un dissolve, lo que necesito es que en la tabla de atributos cada uno de los atributos tenga uno que sea igual, que sea común en todos los casos. Por ejemplo, aquí yo sé que todas son de la ciudad de Acapulco, o que la clave del Sistema Urbano Nacional es 17, o que la clave del estado es 12, ¿no? No podría utilizar la clave del municipio como atributo en común, porque tengo diferentes municipios, tengo 001, 021, 021, 001, bueno, básicamente dos municipios, ¿no? El 001 y el 021. Y mucho menos podría utilizar la clave de la JEP como campo que sea común en todos los casos, porque son diferentes. Lo que también es común es que todas dicen que son de tipo rural, que son del mismo Sistema Urbano Nacional, que es la misma ciudad, que es Acapulco, o la clave del estado. Entonces, ¿qué va a pasar si yo hago un dissolve a partir del tipo? Tiene que ser un atributo que sea común. Entonces voy a poner, por ejemplo, aquí le voy a decir que me disuelva a partir de la clave de la entidad, del tipo, que también dijimos que era rural. Yo le voy a decir que me lo disuelva a partir del atributo que es rural, y entonces ya no voy a tener 18 polígonos, ya voy a tener solamente un polígono, ¿no? Entonces, si tuviera, por ejemplo, un shape, así lo tengo, ahorita les enseño un ejemplo de, ok. Entonces tengo aquí el dissolve de este merge, y ya no tengo 18 polígonos, ya tengo solamente un polígono, y a partir del campo que hice el dissolve fue el campo que se llama tipo y de tipo rural. Entonces ya no tengo 18 polígonos, sino tengo aquí solo uno. Ok, entonces ahora tengo aquí un ejemplo de yo tenía aquí un ejemplo bueno, olvídalo. Pensé que tenía aquí un ejemplo de, pues, de cómo hacer alguna regionalización, pero bueno, solo para terminar, tengo aquí diferentes marcos que estadístico nacional, por ejemplo, aquí del 2018 de Guerrero.
Entonces tengo en un shape de los municipios de Guerrero. Pues sí, era este el que estaba buscando. Qué casualidad. Bien, tengo 81 polígonos, eso quiere decir que tengo 81 en el marco geoestadístico nacional del 2018. En el estado de Guerrero tenía 81 municipios y tengo aquí el nombre del municipio, que es por ejemplo la clave 001, es el municipio de Acapulco de Juárez y pertenece a la región Acapulco. Tengo el municipio 002, que es este, y pertenece a la región centro. Entonces, si yo quisiera hacer un dissolve a partir del campo de la región, ¿no? Para que ya no tenga los 81 municipios, sino que lo tenga por región. Voy a ver cuántas regiones tengo. Tengo 7 regiones. La región centro, que tiene 13 municipios, la región Costa Chica, que tiene 15 municipios, Costa Grande 8 municipios, Montaña 19 municipios, Norte 16 municipios y Tierra Caliente 9 municipios. Entonces voy a hacer un dissolve a partir del atributo que se llama región. Aquí, ¿cuál es? Es el de Guerrero. Es este. Y lo quiero a partir de región. Entonces recordemos que aquí tenemos un shape con 81 polígonos, ¿no? Es cada uno de los municipios que integran el estado de Guerrero. Pero ahora voy a hacer un dissolve para tener 7 regiones. Entonces este es el shape de salida, y entonces como vimos ya no tengo 81 polígonos, ahora solo tengo 7, y es Acapulco, Centro, Costa Chica, Costa Grande, Montaña, Norte y Tierra Caliente. Entonces, para que ustedes puedan, para que yo pudiera generar este shape, lo que tuve que hacer fue en la tabla de atributos generar esta columna que se llama región, y yo ir diciéndole, yo ir capturando cuáles eran los que pertenecían a cada región, y entonces sí, ahora puedo generar este nuevo shape con las regiones. ¿Sí? Esto mismo lo podría hacer con regiones a nivel nacional. En lugar de tener los 81 municipios de Guerrero, podría tener los 32 estados y decirle en la tabla de atributos a qué región pertenece cada uno de los estados. Y me parece que ya es la última, ¿sí? Bueno, ahora con la práctica pues ya podrán pues justo ir viendo lo que pasa con cada una de las operaciones.